internet, compartimos varias conversaciones, inclusive una entrevista, y hoy vamos a conocerla mejor. ¿Cómo estás, Diana? Hola Rosa, muchas gracias por haberme invitado y pues por haberme presentado de la forma como lo haces. Yo no me considero ni tan gran emprendedora ni cosa por el estilo, pero hago lo que puedo. Les doy las gracias a todos, a todo tu público por estar aquí, por escucharme. Muy bien. Vamos a comenzar hoy a conocer cómo hizo Diana para emprender digitalmente una profesión que no hubiéramos pensado que pudiera ser transmitida digitalmente, y ella lo hizo. Diana, ¿quién es Diana Ojara? Bueno, mira Rosa, yo voy a compartirles mi pantalla para poder explicarles brevemente un poco de mi historia. Quiero empezar contando que para mí el cambio es posible. De hecho, yo vivo para la transformación de las personas y para ayudarlas a lograr ese cambio que desean lograr. Eh, es importante tener en cuenta que a veces estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B y que nos tenemos que trazar ese camino, un camino que no siempre es fácil, pero que nuevamente es importante tener en cuenta que no es imposible. Muchas veces tenemos que conectarnos con nuestro héroe interior y salir adelante pese a las dificultades o a las cosas que se nos presentan en el camino. Yo pienso que detrás de todo emprendedor siempre hay una historia. Esta es la mía, me pediste que la contara. Y te cuento esto porque yo no soy dada a contar acerca de mi vida, quizás por mi vida personal y quizás porque soy psicóloga y pues poco contamos nosotros de nosotros mismos y más bien estamos siempre escuchando a los demás. Sin embargo, hace algunos días algo me hizo clic y empecé a irme para atrás en mi vida y empecé a pensar cosas y entonces me di cuenta que yo el emprendimiento lo llevo en la sangre, que siempre he emprendido con muy poco dinero, pero que he dedicado mucho tiempo al aprendizaje y a poner en práctica lo que aprendo. Haber llevado mi profesión al Internet no es una excepción a esta regla, de hecho la confirma. Me preguntas quién soy yo, te cuento, soy psicóloga, soy emprendedora, soy Diana Ojana, mucho más que todo eso. Y hoy en día me dedico a hacer terapia online. Cuando hice clic hacia mi pasado, me di cuenta que yo era una niña como cualquier otra, con muchas situaciones difíciles en su vida. Siempre busqué un cambio, salir adelante, busqué oportunidades y estar mejor. He de decir que yo considero que tuve una infancia difícil. Yo busco solucionar los problemas que tengo. Veo retos en las dificultades. Busco oportunidades en mi vida y si me encuentro con algo que no funciona, me pregunto qué sí y cómo hago para salir adelante. Me pregunto qué otra posibilidad o qué camino tengo en mi vida. Eso me ha llevado a hacer grandes cambios y a recorrer nuevos caminos. Eso hace algunos años me llevó a pensar en inmigrar. Yo soy colombiana. Hace 20 o 21 años más o menos tomé mis maletas, mi familia y decidí venirme para Israel. Como todo inmigrante, también tuve las cosas que tenemos los inmigrantes. Cuando yo llegué aquí, hace 20 o 21 años, como les decía, yo no sabía ni siquiera usar un computador. Y les cuento todo esto porque es que hoy en día yo manejo las tecnologías y hago terapia online, pero yo cuando empecé, ¿cierto? Cuando llegué a este país no sabía ni de dónde se prende un computador. Tuve que preguntarle a mi hijo, oiga, ¿de dónde lo prendo? Y él me dijo, mire, mami, ahí en el botón. Yo no encontraba el botón, hoy en día sí que es este, pero en ese momento no tenía ni idea ni lo encontraba. Tampoco sabía usar el ratón, ni mucho menos con precisión. Recuerdo una amiga que me mostró cómo hacerlo. Cuando yo pude aprender a usar el computador, eso me abrió un millón de puertas y de oportunidades en mi vida, en el sentido de que a mí siempre, siempre me ha gustado el aprendizaje, siempre me ha gustado leer y muero por el conocimiento.
Y estando en un país que no habla mi idioma, en el que no hay literatura en idioma español, pues eso se me dificultaba. Así que bueno, el Internet me dio muchísimas cosas. Me dio la posibilidad de aprender. Aprendí sobre programas gráficos, aprendí cómo hacer animaciones, es algo que me gustaba mucho. Aprendí el manejo del Outlook, porque yo no sabía ni escribir un correo, pues ya se imaginarán si no aprendía el computador, mucho menos. Después de eso empecé a participar en blogs, creé un blog gratuito y después decidí que iba a hacer algo que tuviera que ver con mi profesión. Así que en mis tiempos libres y paralelo a mi trabajo empecé creando un blog que tuviera que ver con lo que yo había estudiado. Yo tenía otro trabajo, un trabajo que en un momento, cuando lo empecé, me encantaba, me sentía súper bien, pero llegó un momento en el que sentí que tenía que darle un cambio a mi vida y recuperarla. Tenía unas circunstancias muy difíciles y pensé que tenía que hacer algo, nuevamente buscar un cambio. Les cuento que yo trabajaba de 7:15 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, pero como necesitaba construir en mi nuevo proyecto, empezaba mi segundo trabajo, es decir, en mi proyecto, desde las 4:45 de la tarde hasta las 11:30 de la noche o 12, ¿cierto? Para poder empezar a sembrar los pinitos. Y al otro día volví a empezar mi trabajo habitual a las 7:15 de la mañana. En algún momento dentro de todo esto se me ocurrió hacer consultas online. Lo vi como un reto y como un aprendizaje. Mucha gente me dijo, no, eso es imposible. Y sí, claro, si nos planteamos la psicología como el paciente en un diván al lado de su consultorio, pues sí, quizás era imposible. Yo pensaba que sí era un poco raro eh, hacer terapia a larga distancia de un país a otro, pero yo creía en mí, creía en la posibilidad y creía que había que intentarlo. En verdad, yo no tenía nada que perder. Alguien en algún momento me dijo hace muy poco tiempo, oye, tú fuiste pionera. Pues yo no sé si fui pionera o no, pero sí que era bastante inusual en ese momento pensar en hacer consultas online, mucho más a distancia, mucho más internacionales. Pero como les decía, yo no tenía nada que perder, así que lo intenté. Solía explicar que era como los cajeros automáticos. En su momento, cuando llegaron, pues nadie creía en ellos, todo el mundo les tenía miedo, todo el mundo pensaba que eso era un imposible sacar dinero de ahí, pero hoy en día hace parte de nuestro día a día y de nuestra situación. Yo creo que hoy mucha gente ni siquiera se plantea ir al banco, sino que todo lo hacen a través de internet o a través de la tarjeta, pues de los cajeros. Así que bueno, eso es un poco, yo suelo mucho escucharme a mí misma en mis necesidades, así que en algún momento decidí que tenía que soltar el otro trabajo y darme la posibilidad de ensayar. Siempre pensé que podía regresar, eso me dio cierta tranquilidad y cierta confianza. También empecé en una época que no era como la más acertada para este tipo de cosas, porque yo empecé sobre eh, diciembre, finales de noviembre y diciembre y enero, ¿cierto? Decidí darme 3 meses de prueba. No, como digo, no era la mejor época, pues porque la gente está en todas las cuestiones de las vacaciones, la Navidad y un montón de cosas, pero digamos que los poquitos pinitos que logré en ese momento me hicieron sentir que necesitaba seguir creyendo en mí, soltar definitivamente lo otro y empezar con este gran reto. Hoy en día yo sigo aprendiendo sobre psicología, sobre todo lo que implica tener un negocio online. He tenido varios proyectos y de todos me quedo con el aprendizaje y con el camino recorrido. Hay cosas que no han funcionado, hay algunas que han funcionado un poco mejor y otras que sí. Nuevamente, yo pienso que lo importante es el aprendizaje. Hoy en día continúo con las consultas online, sigo buscando proyectos que me permitan aprender y crecer, realizarme como persona y como profesional. Así que bueno, Rosa, esto es un poco en breve, mi historia. Voy a dejarles de compartir. Excelente. Y como decía, Diana es un ejemplo
de resiliencia, tanto digitalmente como comenzar de nuevo en un país extranjero, o sea, ya es tu tierra después de tantos años, 20 años, 2 décadas, mucho, más israelita que eso, no, pero uno tiene que desarrollarse un poquito y vos no hiciste eso, sino complementaste, porque complementaste con tu idioma, lo mantenés y también hablas hebreo, Diana. Sí, yo Ujú. lo hablo y lo entiendo, ¿no es cierto? Eso también fue otro reto, pero sí, digamos que sí. Ya. ¿Y cuáles fueron tus técnicas o cómo comenzaste a tener tus primeros clientes? Bueno, yo pienso que hay dos formas de conseguir clientes a nivel general y en todos lados, tanto en el mundo online como en el mundo offline. Y uno es salirlos a buscar y el otro esperar que le lleguen. Yo tenía claro que tenía una web que nadie sabía que existía, que tampoco nadie sabía que yo existía y que tenía que ir a buscarlos. Así que en ese momento, pues empecé buscando blogs, contestando gente que, que estaba ahí, ¿cierto? Y eventualmente me llegaba alguien que me había preguntado o en muchos casos alguien que se había encontrado con lo que le había contestado a alguien más, entonces pues estaba interesado y así empecé. Hoy en día, pues como llevo un largo camino desde el 2007, tengo gente que me recomienda. Yo no pensé que eso fuera a pasar, no pensaba que la psicología es una de esas profesiones que uno corre orgulloso a contarle a alguien más que va a un tratamiento, pero sí que me ha pasado y me ha sorprendido que gente me recomiende. Me llama mucha gente de esa manera. Y gente que ayudé también puntualmente en un momento determinado por alguna circunstancia específica y que superó lo que había pasado y que de pronto se encuentra con alguna otra dificultad o reto en el camino, o quiere superar algo más, o quiere un mayor crecimiento, ¿cierto? Porque se ha encontrado con que tiene un bloqueo y quiere desbloquearse o quiere tener una transformación o un logro mayor, entonces pues me contacta nuevamente y pues hacemos algo puntual. Esa es la forma. Y aunque hoy en día me llegan así, pues yo creo que siempre hay que mantenerse buscando, o sea, todo eso que le pasa a todo el mundo yo creo que a todo el mundo, ya sea un profesional digital, una empresa, un cliente, o sea, hasta la mismísima Coca-Cola, ¿cierto? Todo el tiempo está buscando quien tome su producto. Así mismo es. Entonces, si te resultó en estos años mantener varios clientes que fueron fieles a tu consulta y también hicieron una reseña. ¿Y cómo se sienten estos clientes? Una pregunta, ¿estos clientes tienen que ya tener conocimientos digitales para conectarse contigo? ¿O cómo se conecta? ¿Tienes una página web? O, ¿dónde estás tú promocionando o no? A ver, haces varias preguntas. La primera, yo me he encontrado con mucha gente y pues sobre todo también al principio, quizás hoy los medios digitales son más normales en nuestra vida, pero yo me he encontrado con gente que ni siquiera sabía, yo hago consultas por Skype, hoy en día también por Zoom, las hago también por Messenger, pero yo en ese momento pues hacía básicamente por cualquier sistema de videollamada. En ese momento también estaba Messenger, que era de Hotmail, o estaba Yahoo. Hoy en día son dos plataformas que no existen. O yo no sé si el Messenger de Facebook es el mismo Messenger de Hotmail, pero bueno, son dos cosas distintas. Me encontré muchas veces ayudándole a las personas a manejar la tecnología, dedicaba algunos minutos a explicarle, pues yo también vengo de un mundo completamente analógico, de no tecnología, entonces entendía muy fácilmente la persona, a veces mandaba capturas de pantalla o a veces me encontraba con la gente unos minutos antes, ¿cierto? Para explicarle cómo sube la cámara, cómo baja la cámara, y ese tipo de cosas. Afortunadamente todos los programas son súper amigables, así que son cosas que
pues se aprenden fácilmente. La segunda pregunta que me haces es cómo me llegan, ¿cierto? Sí, a veces me llegan a través de la página web, porque la gente entra buscando algún tema en específico y les gustó cómo escribí o la visión que tengo y me contactan y entonces ya miramos y ya después programamos una cita o hay gente que también me paga la consulta en algo le gustó, paga la consulta como quien dice en caliente y luego me contacta y me dice, Diana, te pagué una consulta, me contacta por mail, en mi página hay cómo contactarme y entonces inmediatamente yo, pues en un periodo de menos de 24 horas, porque tengo diferencias horarias con los países, con muchos de ellos, menos de 24 horas le contesto a la persona, le doy los datos y programo una cita, básicamente. ¿Y qué pasa con el tema de la pandemia? Una pregunta que nos viene nosotros que estamos todos recluidos, los que tenemos enfermedad de base. ¿Cómo tuviste seguramente un auge de generar más clientes en este tema por culpa de la pandemia o no? No, yo pensaría que no necesariamente. No es cierto, aunque digamos que yo sí pienso que la salud emocional es importante, pero es que yo creo que estamos en una situación también de supervivencia entre lo que es el bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar económico. Entonces eso a veces confluye, aunque evidentemente que la gente que sí que necesita para manejar sus emociones y sus sentimientos. Además, pues que hay un montón de cosas. Claro, yo pienso también que es un poco lo que nos has contado, el recorrido de un emprendedor, de cualquier emprendedor que ofrece servicios y que está como objetivo no solamente facturar, sino ayudar a los demás, que en el caso tuyo es un leitmotiv, ¿verdad? En el caso de los psicólogos. Me encontré, te voy a comentar una anécdota, me encontré en un chat en Telegram, en un chat de copywriters, con un copywriter que es psicólogo y decía etólogo en su bio de Twitter. Entonces yo le pregunté, ¿este debe ser biólogo? Yo no sabía. Y porque la etología estudia el comportamiento animal. Y me dice, no, yo soy psicólogo y por lo visto es un psicólogo de mascotas, es de gatos de perritos. Yo dije, uy, ¿cómo es tan flexible este dominio? Porque yo tengo muchas amigas psicólogas, e inclusive tengo una psicóloga a quien acudo. Entonces me sorprendió mucho la flexibilidad de la profesión. ¿Qué te parece esto que está sucediendo, esta transformación profesional en el ámbito de la psicología? Pues a ver, yo pienso que el hecho de que, y no solamente con la pandemia, a ver, yo pienso que el hecho de que haya la posibilidad de que podamos recibir una ayuda por internet ha hecho muchísimas cosas, tanto por los profesionales como por la gente que necesita el servicio. Anteriormente la consulta era elitista en muchos casos. Eh, la gente solamente podía acceder a la profesión pues porque era costoso, gente de cierto nivel socioeconómico, ¿cierto? El hecho de que sea por internet, muchas veces, digamos, para los inmigrantes que están en países completamente diferentes que no hablan el idioma, también era un impedimento. No es lo mismo cuando uno habla español ir a un psicólogo que hable en inglés o en alemán o donde sea, ¿cierto? Que tener la terapia en la propia lengua. Además que pues tenerlo por internet, sea como sea, rebaja los costos en el sentido de que uno no tiene que pagar un arriendo adicional, no se tiene que pagar una secretaria, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Pero que sí, yo pienso que economiza el servicio y economiza tiempo y digamos que son, la economía de tiempo es una gran, se me fue la palabra, es algo muy importante en estos tiempos, ¿cierto? Es un capital importante en estos tiempos. ¿Y en qué sentido se economiza el tiempo? En que yo no tengo que transportarme al consultorio del médico o del psicólogo y devolverme a mi casa y
gastar dinero y tiempo en ir y volver, ¿cierto? Lo recibo en mi casa, en mi lugar de trabajo. Yo atiendo gente que incluso en el coche, carro, como se diga en cada país, ¿cierto? Porque encuentran que es un lugar privado para poder recibir la consulta. Totalmente, de hecho que los médicos aquí implementaron las cosas digitalmente, o sea, videoconferencias, hay profesionales médicos que pasaron los 60 años y que para protegerse, e inclusive los que no lo necesitan, hicieron videoconferencia, o sea, está tan en auge. A mí me gustó mucho el tema de, por ejemplo, los horarios con el apps, con el teléfono, uno puede ya y te ahorra, porque si, físicamente, inclusive en los sanatorios privados, uno espera 2 horas para que te atiendan. Y al estar así en forma digital, ya no esperas nada, te preparas, estás en la consulta y ya. Bueno, eso yo todavía no hice una consulta así profesional, médica, por videoconferencia. Pero pienso que facilita mucho el tema de los horarios digitalmente. ¿Y cuál es tu interés en el copywriting y storytelling, Diana? Pues a ver, yo diría que yo llegué por causalidad más que casualidad y pues como te decía antes, cuando te presentaba quién soy yo llegué ahí pues porque yo siempre busco cómo mejorar mi página web, qué hacer mejor, cómo conectarme mejor, cómo llegar más fácilmente a las personas que necesitan los servicios, cómo escribir mejor. Y entonces, pues de aquí y allá llegué al copywriting y al storytelling. Fue hasta gracioso porque yo me di cuenta que yo hacía, ¿cierto? Contaba mis cuenticos y contaba mis cosas sin que eso se llamara, sin saber que eso se llamaba storytelling. Pero sí, pues digamos que además que me ha encantado, me siento muy identificada. Como verás, yo soy muy gráfica y pues de hecho son, pues es muy yo, como quien dice. Exactamente, pero sobre todo que tendrás muchísima historia que contar con todo lo que estás escuchando con los pacientes. Cada uno tiene una historia y un proceso diferente. Y realmente es tu profesión. Escuchar historias es tu profesión, Diana. ¿Qué te parece? Claro, pero es que yo creo que hay dos cosas muy distintas, porque una cosa es escuchar la historia y otra es compartir esa historia de un paciente, ¿cierto? Yo lo que hago es que, digamos que con los síntomas que conozco de las personas, eh, ¿no es cierto? Construyo una historia. ¿No es cierto? Como le hace que, porque pues no se trata de contar la vida ni los dolores de nadie, sino que en vez de ponerme a escribir, veas que se siente así, 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 ¿cierto? O por lo menos eso es lo que estoy tratando de hacer, de construir la historia a partir de ahí, pues y a partir de mi conocimiento. Son dos cosas completamente distintas. Excelente. No lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo era muy fanática de Gabriel Rolón, un psicólogo argentino, que escribió un libro, claro, cambiando los nombres de los personajes, las historias de sus pacientes, son 23 historias, y luego se hizo una serie de televisión que cuando yo vivía en Francia, que vos sabes, hace 5 años volví al Paraguay, me identifico contigo plenamente porque ser inmigrante en un país en el cual no es el mismo idioma y todo eso, bueno, pues yo seguía esta serie y se aprenden bastante, nos identificamos muchas veces con estas historias y por eso a mí, desde hace muchísimo, eso fue en el 2010, por ahí, o un poquito antes, eh, no, por esa justamente razón me llama mucho la atención las historias sobre las series psicológicas, porque hay varias series psicológicas y los libros y todo eso. Entonces, ¿qué podrías dejarnos como experiencia de resiliencia en emprendedurismo, Diana? Pues como te decía antes, Rosa, yo pienso que lo importante, a ver, no, antes de llegar allá, pienso que también es importante anotar que quizás esos libros que comentas tendrá la persona en cuestión la, la, el consentimiento de los pacientes para publicar esas historias. Es como yo cuando publico un testimonio de alguien,
es con el consentimiento de esa persona, porque esa persona, porque está agradecida conmigo, me pone el testimonio, pero yo por proteger la identidad de la persona cambio su nombre o utilizo solo el de pila, ¿no es cierto? Porque pues digamos que no se trata de divulgar divulgar información de nadie. Eso es parte de pienso que eso es parte de la ética y del profesionalismo pues de uno como persona y como profesional, porque estoy segura que a nadie le gustaría encontrarse con una historia que diga, wow, ella contó mi historia con un nombre diferente, ¿cierto? Además, pues que es como muy a nivel general y no como cosas muy, muy, muy particulares de cada quien. Y en cuanto a lo que me preguntas acerca del emprendimiento y qué hay, yo pienso que, como decía antes, el aprendizaje y saber que a todos nos pueden fallar cosas, es que hasta al mismo Google le fallan cosas, ¿cierto? Y para no ir más allá, le falló Google Plus, ¿no es cierto? Increíblemente. Eso que nos obligaban a las personas que teníamos, nos obligaban, como entre comillas, a las personas que tenemos páginas web a utilizarlo como parte para el posicionamiento de una página web, pero no les funcionó, ¿no es cierto? Nunca tuvo ni el auge de Twitter, ni tiene el auge que tiene Facebook, o sea, Google como red social, no. Totalmente. Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales que a vos te sirven? O sea, ¿cuáles son las que utilizás para tu área profesional? Pues a ver, yo soy poco de manejar mis redes sociales personales, ¿no es cierto? De hecho, si te metes a una de ellas, poca actividad verás de mi parte. Sí que me he metido a grupos de Facebook, ¿cierto? Donde también ayudo, donde también hago comentarios o cosas por el estilo, pero más bien pocón de redes sociales, yo diría que más hacia grupos o foros o donde la gente hace preguntas, ¿cierto? Eso es lo que... Sí, así nos conocimos. De hecho, quería preguntarte algo. ¿Qué opinión te merece el neuromarketing, por ejemplo? A ver, Es un poco la psicología que se usa hoy para que los publicistas utilizan para poder captar clientes. Y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, si es, vamos a decir, si es una cosa pasajera o es algo realmente serio? pues a ver, yo pienso que depende de cómo se lo tomen y quién habla de eso. Yo creo que hay que tener, yo lo veo de esta manera, ¿cierto? Y es la interpretación que yo hago en cuanto a las neurociencias. Eh, a ver, llegó un momento en que el estudio del hombre se dividió en dos, en su parte emocional y su parte física. Los médicos estudiaron la parte física y los psicólogos nos encargamos de estudiar la parte emocional, los sentimientos, toda la parte mental y todo lo demás. Y parecía que fueran como dos entes separados que la única casualidad que tenían es que estaban en el mismo cuerpo. ¿No es cierto? Eso soy porque los médicos no relacionan 100% la parte emocional con la parte física y digamos que muchas veces viceversa tampoco. ¿Qué hicieron las neurociencias? Vinieron y dijeron, no, a ver, que es que nosotros vamos a explicar eh, cómo es que sí, las emociones, los sentimientos y lo que pensamos influyen en el cuerpo y cómo el cuerpo influye también en los sentimientos que tenemos y en lo que pensamos y todo lo demás. ¿Qué aporte hicieron? Yo pienso que la gran explicación. Ahora, en cuanto al neuromarketing, yo pienso que hay que seguir a alguien serio que de verdad que tenga su base en neuro y no a cualquiera que plantee una cosa que no es. Ahora, que se han hecho cosas a nivel de web como por ejemplo, o de marketing como por ejemplo el saber a dónde están dirigidos los ojos de la persona en un supermercado o incluso eh, qué empaque es más llamativo o qué emociones o cómo se despiertan esas emociones y eso lo hacen con un aparato que llaman de medición ocular.
yo creo que eso tiene mucho aporte pues a la parte de ventas, pero pues sí, hay que invocarse en la persona. De hecho, a mí me gusta mucho una conferencia no recuerdo el nombre exacto de él en este momento, pero si me das un segundo sí que te lo busco. Y te Sí, voy a ¿cómo decir no? cómo se... no, él se encarga, dame un segundo, ya te voy a decir quién es y toda su... De hecho, si quieres, en algún momento te paso el enlace. Yo la Ajá. verdad que en el de neurociencias los sigo a los neurocientíficos más que a los charlatanes, vamos a decir. Sí, yo soy muy directa. Y entonces me gustan mucho los papers, o sea, los estudios científicos. Y eh, estuve leyendo algo y sobre todo porque como educadora, nosotros fuimos instruidos por personal profesional del Instituto de Israel Feuerstein. Y ahí justamente un psicólogo, Raymond Feuerstein, que es el que hizo el discípulo de Piaget y que él utilizó, vamos a decir, la forma de aprendizaje a los niños que venían después de la concentración nazi, ¿verdad? Entonces él comenzó a experimentar, fue su tesis. Y ahí que con esa instrucción me interesó bastante las neurociencias. Muchas gracias. Aquí está tu Un enlace, página. Si le podés sí. compartir ahora para que veamos también cómo está estructurada tu página web, me encantaría. Así nos explicas un poco. Sí, No, a ver, esta es una que utilizo para otra cosa, pero a ver, no, esto es una conferencia que dio, él es doctor en neuromarketing, se llama David Juárez Barón, y él habla de la influencia de las emociones en las decisiones de compra. A ahí. mí la conferencia, o sea, es una conferencia que él dio en TED, me encanta, me parece que lo explica súper bien. Pues te lo puse aquí en el chat por si te interesa de pronto mirarlo, compartirlo, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a compartirlo esto con los estudiantes y es bastante interesante porque eh, sí, siempre vas aprendiendo y uno tiene que actualizarse, sobre todo cuando usa tecnología, debe actualizarse completamente. Exactamente. Finalmente, ¿qué dejas como mensaje a todos los emprendedores profesionales que quieran emprender como lo estás haciendo vos? Bueno, mira, déjame, yo me ubico otra vez en algo que te quiero compartir. Dame medio segundito. Yo lo que quiero compartir, voy a volverte a compartir mi página, es lo siguiente, y es que a veces tenemos una realidad que no queremos, que no la pedimos, que no la solicitamos en eBay, que no la pedimos por Amazon, pero es la que hay. ¿No es cierto? Yo pienso que en ese orden de ideas es importante identificar dónde estamos y cuáles son nuestras oportunidades, no dejarnos vencer por la kriptonita, conectarnos con nuestro héroe interior y con nuestras fortalezas, y una de ellas incluso es pedir ayuda cuando sentimos que las cosas nos superan, ¿cierto? Que para eso está gente que sabe de cierto tipo de cosas o una ayuda emocional en un momento determinado, ¿cierto? Yo pienso que hay que tenerlo en cuenta incluso ahora con la pandemia, que la salud emocional es importantísima y que no podemos descuidarla.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta conferencia que nos diste, de compartir tu vida, una parte de tu vida y estos consejos valiosos para todos los profesionales que quieran iniciarse en digitalmente a ofrecer sus servicios. Hasta muy pronto, Diana, y que pases un buen resto de jornada. Muchísimas gracias a ti, Rosa, por la invitación, por darme la oportunidad de que tus alumnos me conozcan o sepan un poquito de mí. Y de verdad que muchas gracias por pensar en mí. Y gracias a todos por haberme escuchado. Hasta luego, pronto, besos. Chao.